Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Espero que hayas pasado un muy lindo fin de semana. Con frío y bueno, es lo que toca. Es lo que no nos quejemos, estamos en mayo, gente. Tiene que pasar. Estamos en pandemia, van a venir semanas muy duras, muy complicadas y hay que afrontarlas. Hay que ponerle el pecho y avanzar. En la política fue una semana compleja, con acontecimientos para resaltar, muy importantes. Muy importantes. Yo me quedo con esta foto de unidad que intentó dar el kirchnerismo-albertismo la semana pasada, mostrando al presidente con la vicepresidenta y el titular de la Cámara de Diputados. Tres sectores importantes dentro del peronismo, o dos al menos. Eso fue una señal al resto del peronismo, a los gobernadores, hacia afuera del partido, pero eso no oculta, porque ahí falta alguien en ese encuentro, faltó alguien, que no es porque tenga peso propio político, no es porque tenga votos, sino que es una figura singular, de singular importancia, diría yo, que es el ministro de Economía, Martín Guzmán. Guzmán, que está siendo cercado por Cristina, que está siendo acosado políticamente por la vicepresidenta. No lo quiere, pero no se deciden a echarlo. Guzmán, van a entrar 4.500 millones de dólares en números redondos del Fondo Monetario Internacional. Guzmán quiere derivarlos al pago de deuda externa, de intereses. Cristina dice que eso es una locura y quiere que se derive al consumo eso. Son dos maneras de ver el mundo y ver la economía. Reactivamos el consumo, pagamos o honramos la deuda. ¿Qué hacemos? El presidente defiende a su ministro de Economía. La vicepresidenta ataca. No le importa quién lo defiende. Digamos, eso se da en el marco de la pre-campaña electoral. Córdoba, ¿cómo juega ahí? Y Schiaretti de costadito porque no está involucrado. Sí está involucrado en la campaña, en la elección de Córdoba, donde no va en alianza con el sector del Frente de Todos. Ya ha dicho, Alberto Fernández le dijo a los diputados y albertistas, como Caserio, senador Caserio en este caso, que adelante muchachos, vayan con lista propia. No cierren con el gringo si no tienen nada cerrado aún. O no se vean obligados a formar una alianza que no ha logrado hacerse. Entonces, bueno, tenemos ese tema ahí. Córdoba, el peronismo, irá dividido, como lo veníamos anunciando, como lo venía diciendo todo el análisis político en los últimos 60 días. Bueno, esos son los días que vendrán en Córdoba, de definiciones. ¿Cuándo se votará? Esta semana probablemente se termine de cerrar el cronograma. Si hay un acuerdo entre oficialismo y oposición. Porque una cosa son las reuniones que hace Guado de Pedro con los legisladores y otra cosa es después el marco legal que se lo tiene que dar el Congreso. Porque los acuerdos a veces, los acuerdos políticos no se terminan de cerrar o no se terminan de respetar tal cual se venían anunciando. Me voy a presentar a los invitados porque tengo una mesa más que interesante esta noche y les agradezco la presencia en el programa, en este vuelo nocturno de mayo, ya con frío. La señora Victoria Flores, muchas gracias. Victoria, titular del COIS. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Y un economista también, que siempre lo consultamos mucho, a José Simonella, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Cómo va, José? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar por la señora, por la supuesto. gentileza. No hay problema, hay paridad, así que también podríamos. Sí, está bien. Pero vamos a cambiar, digamos. Ah, bueno, si es una cuestión de gusto, no hay problema. Hablamos del COIS, de las funciones del COIS, pero la gente te debe pasar, Victoria, la gente te debe preguntar qué es el COIS.
Sí, ¿Para qué sirve? Porque es un organismo que sale en los diarios, empezó siendo medio pequeño, todos los periodistas lo miraban medio raro y va creciendo en funciones. ¿Qué hace el COIS? bueno, Porque tiene funciones importantes. lo que hay que recordar es de dónde venimos con el COIS, que hoy tiene un cambio de nombre, de marca, si se quiere, pero era el viejo ESIOP, en donde tenía un pasado medio complicado, en donde realmente la situación era de muy pocos servicios y el poco conocimiento que tenía era realmente malo porque no había una buena prestación de servicio, pese a que es el mismo ente municipal que se creó el que hoy está llevando adelante muchas más funciones. Simplemente lo que hicimos, y esta fue una mirada del intendente de Martín, empezar a prestar más servicios con lo que había. Digo, había que hacer un estado eficiente. Córdoba venía de un pozo en el que todos teníamos una mirada muy negativa en la prestación de los servicios y la misma ciudad estaba abandonada, sucia. Bueno, empezamos a trabajar en este ente tratando de darle una transformación en la que el único objetivo era poder prestar más servicios con lo que había y de hecho a un año casi que ya vamos a cumplir desde que se cambió el nombre, realmente pudimos lograr hacer un ente eficiente, tener más recursos. Está más vinculado al ambiente, ¿no? A todo lo que sea la protección del ambiente. El ente tiene un objeto de creación que es mantenimiento de espacios públicos, servicios públicos y obra pública, es decir, tiene un objeto bastante amplio y actuamos como un brazo ejecutor de la municipalidad en esto de que Martín entiende que hay que prestar el servicio de manera eficiente y con lo que había. Entonces llegamos a un ente que con la misma cantidad de personas que hay hoy tenía solo 8 grupos de barrido y hoy tenemos más de 16 servicios que se están prestando: desinfección, desmalezado, compramos maquinaria con una inversión casi que es histórica, digamos de 370 millones que empezamos a pagar en cuotas, con una cuota fija, digamos, y esto a usted que es economista no me va a dejar mentir, realmente implicó una capitalización que salió de la propia facturación que tiene el ente, es decir, pudimos reconvertir los recursos, eficientizar los servicios, todo con lo mismo que ya había y hoy podemos decir que más allá de las redeterminaciones que pueden tener los contratos, con la ampliación de servicios hoy el ente está facturando bastante mejor y de una manera más ordenada para poder llegar en algún punto a ser hasta superavitario. Ustedes no tienen presupuesto, sí son prestadores de servicio y le facturan a la municipalidad. Claro, el ente se creó, al ser un ente autárquico, se creó para facturar servicios a las diferentes áreas o, por qué no, a otros, porque es un ente autárquico. Por ahí iba la intención de la próxima pregunta, es, ¿solo le pueden vender o trabajar para la Municipalidad de Córdoba o pueden trabajar con otros municipios o en otras reparticiones? Se podría generar convenios con otras jurisdicciones, por decirlo así, y se podría, no está prohibido y por lo tanto está permitido, y en principio dentro del objeto de la creación sí se puede hacer porque somos un ente prestador de servicios y por eso hoy estamos facturando otros servicios con el mismo costo que teníamos. Entonces realmente hay un trabajo mucho más eficiente. ¿Qué plata manejan? ¿O es imposible de mensurarlo eso en este momento? No, nosotros tenemos una facturación que es lo que pasa por el Tribunal de Cuentas, por lo tanto es público. Estamos en los 310 millones totales de facturación con redeterminación más ¿Eso es anual? Servicios. Mensual. Mensual. O sea, Sí, estamos sí. hablando de 3.000 y pico millones de pesos Al año. al año, Así que es. es una cifra Sí, el importante. gasto hoy está dentro de los 280 si contamos la capitalización. Nosotros todavía tenemos que seguir pagando estas cuotas y nos restan casi 80 millones por pagar de 370 que ya venimos pagando en cuotas con la compra de los camiones y Los la carrocería. 370 esos que nombras, ¿tiene que ver con lo que han comprado o con una deuda que tenían? No, es la capitalización. Es decir, cuando llegamos había una deuda mucho mayor, que era de 560 millones, que correspondía a deuda Eso con era AFIP. del ESIOP. Esa era la deuda adquirida, digamos. Proveedores, AFIP y Seguridad Social. Empezamos a pagar nuestros planes, con planes de pago, tuvimos que hacerlo, pero además pudimos invertir 370 millones en la capitalización, es decir, hoy, de la deuda de inversión, solo quedan 80 millones y toda la deuda que recibimos hoy nos superan los 200 millones teniendo en cuenta que tenemos unos 60 que son de proveedores que estamos terminando de cancelar con estas deudas anteriores. Está bien.
esa deuda que dejó la administración anterior, estaba, es decir, ustedes, ¿estaba bien la deuda o era una deuda que no se veía reflejada en los trabajos que se prestaban? No, la deuda, lo que pasa es que la deuda tenía mucho que ver con la seguridad social y con deuda de AFIP, es decir, no se pagaban impuestos, o sea, se gastaba más de lo que se facturaba, pero además se generaba deuda, es decir, había un gasto. Claro, la AFIP hay que pagar. Claro, el impuesto hay que pagarlo. Entonces realmente, bueno, no, se gastaba la plata en cosas que no redundaban ni en servicios, ni se correspondían con las obligaciones tributarias que tenía el ente. Hoy, gracias a Dios, estamos bastante al al día. ¿Quién lo controla? El Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas de la municipalidad. Sí, el COIS podría tener solo control posterior, que se llama una vez que se ejecutó el gasto, pero nosotros tenemos control previo y posterior, es decir, cuando se requiere realizar una compra, va para el Tribunal de Cuentas, autoriza la compra y luego se realiza y se rinde cuentas. Nosotros tenemos todos los controles que tiene la administración central, digamos, funcionamos en control como una secretaría, siendo un ente autárquico, que no tiene presupuesto, es decir, nosotros a la facturación internamente sí la tenemos armada, pero además de eso le sumamos auditorías. El ente tiene auditorías externas e internas. La última auditoría, la primera la hicimos con Deloitte, que fue para auditar la gestión anterior. Esto estamos obligados a hacerlo por ordenanza, ¿no? Y el año pasado nuestra gestión se auditó con la Universidad Nacional y realmente los resultados fueron muy buenos porque logramos sistematizar. Antes la contabilidad se hacía demasiado manual, hoy estamos con un sistema, implementando un sistema de recursos humanos, es decir, para el control del personal y para el control del gasto. Entonces, estamos logrando sistematizar y ordenar lo que antes no tenía ni orden ni sistematización. Eso nos ha permitido ser eficientes y no tener deuda. El organismo que vos conducís trabaja mucho en el funcionamiento de la recolección de residuos. Un gremio complicado si los hay. Un gremio duro, con dirigentes con una historia. ¿Cómo te llevas con Saillén, que ha vuelto, con todo el sindicato de recolectores de residuos? No, a ver, entramos, no lo vamos a negar, entramos a la gestión muy tumultuosamente, pero después el intendente Yayora pudo avanzar en acuerdos colaborativos con los gremios y con en particular, y pudimos fijar pautas. Lo que pasa es que yo creo que cuando se entiende cuál es el rumbo de la ciudad y plantea la gestión, que si de esta no salimos todos trabajando, es muy difícil que Córdoba tenga respuestas y tenga servicios, tampoco los trabajadores se salvan solos. Entonces acá hubo un trabajo de acuerdo colaborativo por justamente por el intendente con los gremios, y a partir de ahí pudimos destrabar una relación para poder entender que el eje es el trabajo conjunto, y se pudo avanzar bastante. El hecho de que sean un gremio dominado por el peronismo y la administración municipal sea peronista, ¿ayuda? No, yo creo que lo que ayuda puede influir, pero lo que ayuda básicamente es saber concretamente qué es lo que queremos hacer, hacia dónde vamos, quién es el patrón, quién es el empleado, cómo hacemos para que tanto los empleados tengan las mejores condiciones de trabajo, porque esos son sus derechos, pero también podamos cumplir las obligaciones. Nosotros como funcionarios también somos servidores públicos que tenemos obligaciones para cumplir y para llevar adelante. Y en esta lógica no queda otra más que trabajar en conjunto. Córdoba estaba en un pozo en el que había que arremangarse, generar un equipo de gestión, que es lo que pudo hacer el intendente, y empezar a ver recién ahora, falta mucho, pero empezar a ver algunos cambios, la ciudad más limpia, la ciudad un poco más organizada, un poco más ordenada, tomando decisiones de fondo, que creo que esta es la diferencia con gestiones anteriores. No se tomaban respecto a los gremios. Están trabajando mucho sobre lo cultural, también eso es interdisciplinario, ¿verdad? Digamos, así es. Los murales, ese tipo de cosas que, digamos, eso es post-pandemia para captar turismo después de cuando ojalá algún día pase esta pandemia o se pueda controlar y podamos convivir como si fuese una gripe, digamos, con los medicamentos adecuados. En ese sentido veo que hay mucho trabajo o hay una intención marcada de ir por ese lado. Claro, ahí, bueno, desde la Secretaría de Gobierno, Miguel Siciliano tiene la Subsecretaría de Cultura y se creó un programa que es el arte de nuestra gente.
Nosotros desde el COIS compartimos algunos murales e iniciativas porque como recuperamos espacios microbasurales, barrios que por ahí estaban un poco olvidados, lo que hacemos es trabajar en conjunto y es maravilloso ver cómo el arte se refleja y la cantidad de artistas que tiene la ciudad de Córdoba para poder convocar, para poder darle una hermoseada a la ciudad. Digo, esto es como una casa, que llegamos y está todo desordenado, todo mezclado, empezamos a ordenamos primero lo más revuelto, después empezaste con el detalle y luego llegaste al punto de decir, bueno, pongamos un poco más linda nuestra casa y eso es lo que estamos haciendo ahora. Realmente intervenciones, el CPC Pueyrredón, digo, hay intervenciones que la Costanera, que realmente hermosean mucho la ciudad, dan ganas de pasear, dan ganas de visitarla y es una ciudad que va a empezar a llamar. El turismo, que también depende de la Secretaría de Gobierno de Miguel, es un llamador de empleo. Digo, hay que empezar a ver opciones y alternativas para que la ciudad siga en el camino del crecimiento. Veníamos de muy abajo. Sí, porque habíamos quedado muy atrás de ciudades parecidas a Córdoba, como Rosario. Vos ves Rosario y ves Córdoba y se nota una diferencia importante en la estética. Claro. El centro de Córdoba es difícil de transitar, sobre todo dejando de lado las horas comerciales, se pone como una zona fea, oscura, sobre la cual me parece que deberán trabajar y muchísimo. Hoy ya ¿no? estamos trabajando, de hecho las supermanzanas tienen ese criterio de quitarle el espacio al automóvil y devolvérselo al peatón, entonces se empezó a trabajar y el centro hoy, bueno, tiene un área central que estamos muchas áreas interviniendo porque creo que lo distintivo es poder armar equipos de trabajo, porque cuando uno hace una obra, si no está atento al alumbrado que vas a necesitar, la recolección que vas a necesitar, la limpieza que vas a necesitar, es muy difícil que el espacio pueda brillar. Hoy se está trabajando mucho en eso y realmente las supermanzanas son un ícono de esta gestión muy bonita. Te vamos a dejar descansar, nos vamos sí. a una pausa y después vamos a empezar a hablar de economía con mi amigo acá. Nos reímos porque la situación es compleja y es muy compleja a nivel de gobierno nacional, lo habla todo el mundo. Ahora volvemos.